Muy buenas noches, amigos televidentes de A Última Hora. Llegó el miércoles y con él se engalana nuestra cápsula informativa y educativa con esta servidora, la licenciada Dilenia Vallejo. 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, declarado por la ONU. Y precisamente esta noche vamos a hablar de los derechos humanos. Tenemos como invitado en la noche de hoy a una persona que particularmente, más que un invitado, es un amigo, es parte de la familia, al doctor licenciado, podemos decir, Roberto Núñez en Derecho. Aparte de ser licenciado y doctor, fue ex fiscal de la ciudad de la Altagracia. No obstante, es un destacado comunicador y es un notario público de nuestra provincia. Buenas noches, Roberto. Muy buenas noches, Dilenia, mi querida amiga. Placer inmenso de estar aquí en última hora en este programa de estos dos comunicadores estelares, como son la licenciada Mabel Sánchez y el licenciado José Luis. Y esta sesión, ellos han tenido una visión maravillosa, ¿verdad?, de tener una profesional del periodismo, como eres tú, Dilenia. Gracias. Placer y saludo a todos los televidentes que a esta hora están en su casa. Sí, para mí es un placer de antemano tenerlo aquí esta noche con nosotros, ya que aparte de la licenciatura que tiene, es un destacado comunicador de la provincia. Realmente en el tiempo que tengo en la ciudad lo he seguido, disfruto mucho de su trabajo. Lamento que no está en los medios de comunicación en estos momentos activos, pero nada, vamos a hablar de lo que son los derechos del ciudadano. Porque es tan importante conocer nuestros derechos como ciudadanos y tus derechos como ciudadano. Vamos a hablar de los derechos. ¿Qué son los derechos? Bueno, los derechos humanos. Los derechos humanos, muchas personas desconocen qué son los derechos humanos. Si uno le pregunta a 10 personas o a varias personas que den una definición de qué son los derechos humanos, cada quien dirá una definición a su estilo. Los derechos humanos no es más que una prerrogativa inalienable que nace con la persona misma, desde que está en la concepción, en el vientre, hasta que fallece, hasta que muere. Mientras tiene vida, debe de garantizársele los derechos humanos, el Estado mismo, las instituciones y sobre todo los congéneres, las personas mutuamente deben de respetarse y ahí nacen los derechos humanos. O sea que es algo bien bonito y que un día como hoy, precisamente 10 de diciembre, que en el año 1948 la ONU pues resolutó, ¿no?, esta prerrogativa de 30 artículos que conforman la Carta de la ONU de los Derechos Humanos en el año 1948. Y la palabra humano, derechos humanos, se traduce en universalidad. Por eso es a nivel mundial el Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿En qué país nacen los derechos humanos? O sea, sabemos que la ONU es la Organización Nacional de las Naciones Unidas, pero ¿dónde nace? ¿En qué país nace como organización los derechos humanos? O sea, fíjate, conceptualizando en la parte histórica de cómo nacen los derechos humanos, que es un derecho natural, podríamos remontarnos en la era antes de Cristo. Estamos hablando de 635 años, cuando Ciro el Grande, que era rey de Persia, pues se trasladó a conquistar a Babilonia. Y allí, pues, a través de Babilonia en ese entonces vivía una esclavitud enorme. Estamos hablando, la esclavitud siempre ha existido. Sí. Y estamos hablando de 635 años antes de Jesucristo. El Ciro el Grande, que fue el primer rey de Persia, de los primeros reyes de Persia, que era un conquistador increíble, pues conquistó a Babilonia y allí
esa conquista fue para ir en rescate de esa gran esclavitud, de esa crueldad que existía ahí. Entonces, eso sirvió como fundamento, esas conquistas logradas para bienestar de Babilonia, pues se extrapoló a Roma, a Francia, a toda Europa, y prosigue, por ejemplo, hechos, ¿verdad?, que siguen originando para que hoy se hable de derechos humanos. En 1789, la Revolución Francesa, los parisinos, pues, toman una fortaleza que en ese entonces servía para represión. Inclusive Voltaire estuvo tras las rejas en ese entonces en Francia, y la toma de la Bastilla, que era esa fortaleza que estaba en la parte este de Francia, servía para una cárcel. Eso era la Bastilla era una cárcel que se originaban la más férrea crueldad a los seres humanos. Y el mismo pueblo, esa fortaleza que servía, de ahí la toma de la Bastilla, no fue más que toda la sociedad de entonces que irrumpió y se introdujo y tomó la Bastilla en Francia. Y fue un movimiento social, político, incluyendo trabajadores, que se enfurecieron realmente por los actos de barbarie que se producían en esa época, en el año 1789. Entonces, la toma de la Bastilla, de esa gran fortaleza en Francia, también sirve de fundamento, pero seguimos más adelante. Por ejemplo, la Carta de la ONU de 30 artículos, que son esas prerrogativas en el año 1948, precisamente un 10 de diciembre, que la declara ya de una manera universal. Sí. Pero también están las constituciones de Estados Unidos en ese entonces, y hablar aquí en la República Dominicana, ya para un contexto, ¿verdad?, bien a grosso modo general de lo que sirve de fundamento, porque aquí se habla de derechos humanos someramente. Sí. La gente cree que los derechos humanos es asunto que está nada más involucrado policía, que un guardia que le dieron un tiro. No, los derechos humanos es amplio, como la vivencia misma de la persona. Sí, claro que entonces, sí. En República Dominicana, ya como colonia, hay que hablar del sermón de Fray Antonio de Montesinos en el año 1511, donde Fray Antón de Montesinos, que era un sacerdote de los dominicos, que vino acompañado también, que lo envió la corona de ese entonces a España, porque estamos hablando del año 1511, cuando aún todavía estábamos en la colonia, ¿verdad? Exacto. Del exterminio de la raza taína. En ese entonces, nuestros aborígenes, la raza taína, pues estaba siendo por los encomenderos, había un exterminio total. Sí. Entonces, ellos se organizaron, estamos hablando de Fray Antón de Montesinos, sirvió como vocero, y en una misa, un domingo, en presencia de la corona, de los colonizadores de entonces, él arremetió con ese sermón de Adviento, que se traduce, donde primero ese sermón de Adviento sirvió para hablar de los derechos humanos, de esa defensa que hizo Fray Antón de Montesinos, y que de ahí, desde aquí, se extrapoló a toda América. A grosso modo, ¿verdad?, en la parte histórica, podríamos sintetizar que ahí se fundamenta para que en el día de hoy, en el mundo y en República Dominicana, se mencione la palabra de derechos humanos. Derechos humanos está en todas partes. Sí. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vida, todo eso. Precisamente, doctor, ¿cuáles son los derechos humanos más importantes? Bueno, en virtud de que usted empezó a mencionar. Sí, inmediatamente, fíjate,
La antigua, o sea, tenemos una nueva constitución que fue promulgada el 26 de enero del año 2010. La anterior a esa modificación, porque prácticamente esta nueva constitución, la del 26 de enero del año 2010, podríamos decir que es una constitución nueva, inclusive con un preámbulo, que la anterior no tenía un preámbulo. Está conformada de 277 artículos, que déjame decirte que hay muchos diputados que no saben cuántos artículos tiene la Constitución de la República. Definitivamente ha sido un tema sí, es una cosa increíble. En los últimos días. Entonces, el artículo 8 de la anterior Constitución hablaba de los derechos individuales y sociales de la persona. Ahora, en la actual Constitución que tenemos, que fue ya votada, establecida, promulgada el 26 de enero del año 2010, está en el artículo 37, los derechos fundamentales, y ese mismo artículo 37 precisamente es el que está ahora mismo en el tapete con este asunto del aborto, que habla, bueno, precisamente aquí tengo la Constitución, que aunque me lo sé de memoria, pero es bueno porque es algo tan delicado, de los derechos civiles y políticos, de los derechos fundamentales. Artículo 37, derecho a la vida. Sí. Eso es lo más importante cuando hablamos de derechos humanos. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte. Digo, a nivel de leyes, esto es un país maravilloso, donde más leyes, hay una constitución maravillosa. Ahora, del dicho al hecho, hay tremendo trecho. La constitución, óyeme, es una cosa maravillosa. Mira ese artículo. Ahora, ¿cuánta gente, a cuántos seres humanos, dominicanos y dominicanas, no se le quita la vida? Sí, esa es la gran verdad. El mundo es tan corto, esta vida es tan corta. Sí, así es. Que hay que tratar de llevarlo a plenitud con su prójimo. Muchísimas gracias, Roberto. Muy bien, encantado. Ha sido un placer para nosotros tenerlo esta noche en este espacio. Debe de volver nuevamente con nosotros. Cuando guste, estamos, tú sabes que nos hemos retirado como productor, ¿verdad?, de programas de radio y televisión, porque nos hemos dedicado a tiempo completo a nuestra oficina de abogado, como abogado notario en los tribunales, en la Plaza Doña Juana, en el segundo nivel. ¿Y dónde podemos contactarle? Bueno, tenemos el 809-805-8297 y yo siempre agradecido de todo un pueblo, de mucha gente de diferentes lugares, no solo de la provincia de la Altagracia, que hemos llevado caso en Santiago, la capital, porque los abogados somos abogados de los tribunales de la República. Y gracias a Dios siempre hemos tenido una buena clientela, que la gente nos apoya, porque tratamos de hacer un trabajo eficiente y dejar a las personas conformes. Así es. Muchísimas gracias. Y a ustedes, televidentes, no cambien de canal, guarden el control y sigan, que hay más en A Última Hora. Bye bye.